Hola a todos, en este vídeo vamos a comenzar el tratamiento y la explicación de las pilas electroquímicas. Una pila es una reacción química en la cual hay transferencia de electrones. Concretamente, en una pila podemos decir que es un dispositivo electroquímico donde la energía química, energía correspondiente a la producción de una reacción redox espontánea, se transforma en energía eléctrica, concretamente en corriente eléctrica continua. Una pila galvánica está formada por dos celdas, en cada una de las cuales están los electrodos. Cada electrodo está formado por un metal y va a estar bañado en una disolución de los iones de ese metal. Las celdas tienen que unirse, las podemos unir por un tabique poroso, aunque como veremos posteriormente va a ser más efectivo la unión mediante un puente salino. El puente salino no solo nos va a servir para la unión química o iónica de las dos celdas, sino que también va a tener la propiedad de conservar la electroneutralidad de cada una de las celdas. En un sistema eléctricamente neutro se va a generar una diferencia de potencial entre los dos electrodos, entre el cátodo y el ánodo. A esa diferencia de potencial entre los electrodos se le denomina fuerza electromotriz y se representa como FEM. Por tanto, en una pila, las semirreacciones redox, que son las responsables de la producción de la energía, van a tener lugar en compartimentos separados, en vasos de precipitados separados. De esta forma, los electrones que se van a producir en la oxidación, que va a tener lugar en el ánodo, antes de que se capten en el electrodo del cátodo donde se produce la reducción, van a pasar por el circuito eléctrico externo, por el hilo conductor, y por ese hilo va a circular una corriente eléctrica continua que se puede aprovechar pues, para conectar un motor, un amperímetro, lo que sea. ¿Qué elementos constituyen la pila? Las pilas, recordemos que eran dispositivos que permitían obtener una corriente eléctrica continua a partir de la producción de una reacción redox espontánea. ¿Qué elementos son necesarios para diseñar una pila? En primer lugar, dos vasos de precipitados, donde separaremos los procesos de la oxidación y la reducción. En cada vaso introduciremos un electrodo que va a ser una barra de metal. Vamos a hablar nada más de electrodos metálicos. Va a ser una barra de metal donde se va a producir el proceso, la semirreacción redox. En uno la reducción y en otro la oxidación. Cada electrodo metálico se va a sumergir parcialmente en una disolución de los iones de ese metal. Ahora tendremos que conectar los electrodos eléctricamente mediante un hilo de cobre, que es el hilo conductor. Pero además vamos a necesitar un contacto químico entre las dos disoluciones. Es decir, que las dos disoluciones estén en contacto, bien mediante un tabique poroso o mejor mediante un puente salino. La pila Daniell, por ejemplo, está formada por dos vasos. Uno contiene parcialmente sumergida una barra de zinc en una disolución de iones de zinc, de iones zinc 2+, por ejemplo, de una disolución de sulfato de zinc. Y aquí tenemos una barra de cobre, que es el electrodo, sumergida en una disolución de iones cobre 2+, por ejemplo, sulfato de cobre. Los dos electrodos están unidos por un hilo conductor, es el contacto eléctrico, y las dos disoluciones están unidas por un puente salino que va a favorecer el contacto químico entre los iones de las dos disoluciones. En la oxidación, el zinc del electrodo se va a ir oxidando a zinc 2+ y pasando a la disolución. Es decir, el electrodo se va disolviendo, pasando a iones zinc 2+ que van a ir a la disolución y dando lugar a dos electrones que van a ir por circuito eléctrico externo, por el hilo conductor, y llegar al cátodo, donde se van a usar para la reducción del cobre 2+ de la disolución. En el cátodo, los iones cobre 2+ van a captar los electrones procedentes de la oxidación para pasar a cobre y engrosar e ir engrosando la barra. Los iones de la disolución son los que se oxidan pasando a estos iones de la disolución, ganan los dos electrones y pasan a cobre que se adhiere al electrodo. Los electrodos son superficies sobre las que tienen lugar las semirreacciones de oxidación y reducción, es decir, donde tiene lugar la semirreacción redox. Los electrodos pueden o no participar en las reacciones. Si no participan, se denominan electrodos inertes.
y pueden ser sólidos, como los electrodos metálicos, que son los que trabajaremos. También pueden ser líquidos, como el mercurio, y pueden ser gaseosos, como el electrodo de hidrógeno, que ya estudiaremos. Por los electrodos entra y sale la corriente eléctrica. El cátodo es el electrodo que tiene lugar la reducción. Acordaos siempre de catre como palabra para recordar que en el cátodo siempre tiene lugar la reducción. Y en el otro electrodo, que es el electrodo negativo, en el ánodo, tiene lugar siempre la oxidación. Acordaos de anox. Catre y anox. La corriente eléctrica fluye debido a la diferencia de potencial entre ambos electrodos. Esa diferencia de potencial se llama fuerza electromotriz y se representa como F-EM o incremento de E. Pues una diferencia de potencial se va a medir en la unidad del potencial, el voltio. Para hallar la fuerza electromotriz en condiciones estándar, es decir, disoluciones 1 molar y temperatura 25 grados centígrados, se van a restar los potenciales de reducción de cada electrodo. Así, la fuerza electromotriz de la celda se calcula restando el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del electrodo del ánodo. El potencial del electrodo es una propiedad intensiva, por eso cuando ajustemos una reacción redox, la que tiene lugar en una pila, los potenciales de reducción no se van a multiplicar por números, aunque haya que multiplicar las semireacciones para ajustarlas. Cuando queremos diseñar una pila, lo primero que tenemos es que partir de los potenciales de reducción de los elementos que integran los electrodos. En la pila Daniell, los electrodos, uno era de cobre y otro era de zinc. El cobre 2+, más 2 electrones pasa a cobre, este es el potencial de reducción del cobre 2+, y este es el potencial de reducción del zinc 2+ a zinc. Para saber cuál de los elementos va a sufrir la reducción y cuál la oxidación, tengo que comparar estos dos potenciales. El potencial que sea mayor, obviamente 0,34 es mayor que 0,76, es el par que va a sufrir la reducción, es decir, la reacción tal cual está escrita aquí. Luego, será el cobre 2+ el que se reduzca, puesto que su potencial de reducción es mayor que el del zinc, y al zinc no le quedará otra que oxidarse. La reducción siempre tiene lugar en el cátodo, que es el polo positivo en las pilas. Es decir, en el cátodo va a tener lugar la reducción tal y como nosotros lo tenemos escrito aquí. Y en el ánodo, que es el polo negativo, va a tener lugar el proceso inverso, es decir, la oxidación. Como el zinc tenía un potencial de reducción más pequeño, el zinc es el que se va a oxidar. Es decir, esta reacción la pongo en sentido contrario. Pongo primero el zinc, que va a producir zinc 2+ más 2 electrones. ¿Por qué? Porque el potencial de reducción del cobre 2+ a cobre es mayor que el del zinc. La fuerza electromotriz de la pila, E sub 0, la vamos a llamar, sería el restar el E sub 0 del cátodo menos el del ánodo. El del cátodo era 0,34 menos el del ánodo, que es menos 0,76. 0,34 menos por menos más 0,76, 1,10 voltios es la fuerza electromotriz. Recordemos que las disoluciones tenían que ser 1 molar y la temperatura 25 grados centígrados. Recordemos que los electrones van a circular espontáneamente del ánodo, donde se producen en la oxidación, al cátodo, donde se van a necesitar para la reducción, pero van a ir a través del circuito eléctrico externo, es decir, hasta el hilo conductor o el hilo de cobre. Para que la pila funcione, los compartimentos catódico y anódico deben de estar en contacto, es decir, las disoluciones deben de estar en contacto químico. Pero además deben de estar eléctricamente neutras, de no tener exceso de carga. Esto se consigue conectándolas mediante un puente salino que va a permitir el contacto químico y la migración de los iones del puente hacia las disoluciones. El puente salino está formado por un tubo en U que contiene una disolución concentrada de un electrolito fuerte, es decir, que está totalmente disociado en sus iones, e inerte, cuyos iones no van a reaccionar con los iones de las disoluciones. Los electrolitos que se usan normalmente pueden ser el cloruro de potasio, una disolución concentrada de cloruro de potasio, nitrato de sodio o de potasio, que suele estar taponado el puente salino con un gel, que puede ser agar-agar, o con papel de filtro o algodón, para que la disolución de electrolito no se escurra al invertir el tubo. A medida que se produce la oxidación y la reducción en los electrodos,
los iones del puente salino van a migrar a los compartimentos de los electrodos para neutralizar las cargas que se van a producir, los excesos de cargas que se van a producir en estos compartimentos. Por tanto, las misiones del puente salino, la más evidente es que cierra el circuito, permitiendo el contacto químico entre las dos disoluciones. Evita que ambas disoluciones se mezclen y por último va a mantener la neutralidad eléctrica en cada semiseta. Bien, vamos a dibujar, por ejemplo, el ánodo. En el ánodo se producía la oxidación. Esto significa que el metal de la barra, el zinc, se va a ir disolviendo en zinc 2+ y produciendo 2 electrones. Es decir, que el zinc de la barra va pasando también a la disolución en forma de zinc 2+. Si en la disolución teníamos, por ejemplo, la disolución de los iones zinc es de sulfato de zinc, tenemos la misma cantidad de iones zinc 2+ y de iones sulfato. Por lo tanto, en un principio la disolución es neutra. Pero si yo voy añadiendo iones zinc 2+, voy aumentando el número de cargas positivas. Esto va a crear un exceso de carga positiva que va a ser de los iones que están en la disolución previamente a los iones que van pasando por la oxidación del zinc del electrodo. Entonces, ese exceso de carga positiva haría que el electrodo se polarizara y no funcionara la pila al cabo del tiempo. Para contrarrestar esta carga positiva están los iones del puente salino. Si el puente salino es cloruro de potasio, pues los iones cloruro van a migrar a esta disolución del compartimento anódico para contrarrestar el exceso de carga positiva. En el cátodo o polo positivo vamos a tener la reducción, es decir, los iones cobre 2 de la disolución van reduciéndose tomando 2 electrones que venían por el circuito eléctrico externo y pasando a cobre metálico que se va adhiriendo a la barra. Por lo tanto, esto va disminuyendo. Al principio la disolución era de sulfato de cobre, misma cantidad de iones cobre 2 que de iones sulfato. Pero cuando van reduciendo estos iones cobre 2+ de la disolución, se va a ir consumiendo los cationes y van a quedar en exceso los aniones. Luego en este lado la carga va a ser negativa. ¿Qué ocurre? Pues que los iones del puente salino ahora los iones positivos, estos van a migrar al compartimento catódico para neutralizar el exceso de carga negativa. Y así conseguiremos que en ambos vasos no haya polarización, es decir, el exceso de carga se contrarreste por la migración de los iones del puente salino. Bien, vamos a ver el funcionamiento de la pila, vamos a ver sus elementos. Aquí tenemos los dos vasos, los dos electrodos metálicos, uno de un metal A y otro de metal B, que están parcialmente sumergidos en una disolución de los iones aquí del metal A y aquí del metal B. Los dos electrodos están unidos eléctricamente por un hilo conductor, un hilo de cobre, que puede estar entre medio un voltímetro para medir la diferencia de potencial, y químicamente están unidos por el puente salino, que es este tubo en U, donde dentro está el electrolito fuerte e inerte, que va a hacer que las disoluciones no se polaricen. Bien, aquí tenemos todos los elementos de la pila, los electrodos, el electrodo que son barras metálicas, y están parcialmente disueltos en la disolución de sus iones. Si esto es un metal A, pues la disolución es de los iones de ese metal, con cualquier otro anión. Y aquí metal B, iones de B con cualquier otro ion. El contacto eléctrico, que es el conductor, y el contacto químico mediante el puente salino. El puente salino está formado por una disolución concentrada de un electrolito fuerte, es decir, que está totalmente disociado en iones. Por ejemplo, el cloruro de potasio está en forma de iones potasio, iones cloruro. Ese electrolito debe ser de iones inertes, es decir, que no reaccionen con los iones de las disoluciones. Y va a favorecer el contacto químico entre las dos disoluciones, pero evitar que se concentren cargas en los dos vasos. Supongamos que me dan los potenciales de reducción de los dos metales que constituyen los electrodos. Y supongamos que el del A, el potencial de reducción, es menor que el del B. Luego ya sé que el que se reduce es B, de B+ a B. Por lo tanto, el que tiene menor potencial de reducción se oxidará. El metal A se va a oxidar perdiendo un electrón.
Los electrones generados en el ánodo por la oxidación del metal A van a pasar por el circuito eléctrico externo, es decir, por el hilo conductor, y llegar de esta manera al cátodo, donde se usarán para la reducción. Y la dirección de los electrones va a ser siempre del ánodo al cátodo por el circuito eléctrico externo, por el hilo conductor, llegando de esta manera al cátodo para la reducción. Los electrones en el compartimento catódico lo que van a hacer es que los iones de la disolución se reduzcan. Por tanto, el electrón que llega al cátodo permite que los iones de la disolución cojan ese electrón y pasen a el metal B, que se va depositando en el cátodo. Luego el cátodo se va a ir engrosando, porque los iones de la disolución, al reducirse, se van a ir depositando en él. El exceso de carga en cada vaso va a ser compensado por la migración de los iones del puente salino. Los iones cloruro pasan entonces del puente salino, migran al compartimento anódico. ¿Por qué? Porque en el compartimento anódico hay un exceso de carga positiva que está producida por los iones originales de la disolución, A+, y los iones A+, que se están produciendo en la oxidación de A. Sin embargo, en el otro vaso, el proceso va a ser el contrario. Los iones positivos, los cationes de la disolución, se están reduciendo y están pasando a B neutro. Por lo tanto, los iones negativos quedan en exceso de la disolución y se necesita compensar ese exceso de carga negativa, que lo hará con los iones potasio del puente salino, que migrarán al compartimento catódico. Por tanto, los iones potasio más pasan a la disolución y contrarrestan el exceso de carga negativa que había aquí, como consecuencia de que los iones B+ iban desapareciendo por la reducción. Bien, cuando ya las células están neutras, la diferencia de potencial entre ambos electrodos se va a recoger por un voltímetro, que sería la fuerza electromotriz de esta pila. El polo negativo es el ánodo y el polo positivo va a ser el cátodo. Recordemos que en el ánodo se va a producir la oxidación y en el cátodo la reducción. Acordaos de catre y anox. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta un futuro vídeo.